Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el principio de operación o funcionamiento del relé amperimétrico en el arranque o inicio de compresores monofásicos en refrigeración. Vamos a ver primeramente las partes y conexiones, en este caso de un relé estándar, donde podemos ver, aquí tenemos la parte, podemos observar la parte superior, donde tenemos aquí lo de pin conector de la línea neutral que trae dos. Por lo general, mírenlo aquí, en este caso se utilizan dos porque uno puede ser utilizado para la conexión del capacitor de arranque. Acá arriba también podemos ver, veanlo aquí, cuál es la capacidad del compresor, el cual es capaz de arrancar, y la tensión del mismo. Bien, entonces en este caso vamos a ver que tenemos dos orificios aquí en la parte del frente, uno de ellos que conecta con el pin de marcha del compresor y otro que conecta con el pin de arranque del compresor. Hay que tener en cuenta que estos tienen una posición de trabajo y no pueden trabajar en una posición al revés. Este trabaja en esta posición. Aquí también podemos identificar la bobina del relé. Aquí podemos identificar el cable puente, bien, que se utiliza cuando él trabaja solo, y cuando trabaja con capacitor de arranque pues hay que quitar ese cable puente. Aquí tenemos los pines conectores de los capacitores de arranque, aquí y acá, y como hablamos ahorita, el pin conector de la línea neutral. En el interior también posee un émbolo acá donde él desplaza cuando se crea el campo magnético en esta bobina. Bien, también vamos a hablarles sobre este relé largo también que se encuentra en estos sistemas, y la diferencia radica en el tamaño. En primer lugar, vean que también tengo los tres orificios, en este caso no tengo dos, donde tengo el que conecta con el pin de arranque del compresor, el que conecta con el pin de marcha del compresor y el que conecta con el pin común. Aquí también este tipo trae un protector térmico, veanlo aquí, ya lo trae incorporado y no es externo como en el otro. Podemos verlo aquí y acá. Entonces aquí tenemos también la bobina del relé, miren aquí, miren acá, y aquí tenemos la conexión del pin con la línea neutral y aquí el pin con la línea viva del sistema. También podemos ver en este caso las conexiones de un relé corto, mirenlo acá, vean donde tenemos la bobina acá de relé, y aquí este que viene para trabajar solo, y aquí tenemos el pin que conecta con la línea neutral. Y en la parte del frente podemos ver en este caso los orificios, en este caso que conecta con el pin de arranque del compresor y este que conecta con el pin de marcha del compresor. También podemos ver en esta variante que posee dos pines, veanlo acá, y esto es para la conexión del capacitor de arranque. Bien, en este caso vamos a ver cómo es el principio de funcionamiento. Veámoslo aquí, vamos a ver los componentes que tenemos. En este esquema tenemos una pinza amperimétrica para medir la corriente. Aquí tenemos el protector térmico con su conexión directa hacia el pin común del compresor. Aquí tenemos la bobina del compresor y aquí tenemos ya la conexión del relé amperimétrico visto de una forma esquemática para que vean ustedes las conexiones. Aquí tenemos los dos pines que se conectan con el start y el run. Bien, aquí tenemos el émbolo, aquí tenemos la bobina y aquí tenemos lo que es un contacto. Bien, aquí por tanto vean que el pin de marcha del relé amperimétrico, vean que está conectado con la bobina, y la bobina con el pin conector acá principal, que es este que está por acá, correcto. Mientras el pin, o sea el conector de arranque, veanlo acá, va directo hacia este contacto que en este momento es abierto, y aquí tenemos una conexión de salida que en este caso sería este pin que está por acá, y este es el famoso cable puente que sería este que está por acá y se une con el pin principal o conector que tenemos acá. Perfecto. Entonces, ya entendiendo esta conexión, vamos a ver cómo opera. Entonces hay que tener en cuenta que cuando el equipo está apagado y nosotros damos o lo conectamos, una alta corriente va a pasar inicialmente por la bobina de marcha del compresor, produciendo un campo magnético en la bobina
no solamente de aquí de marcha, sino también vean que va a pasar corriente por la bobina de relé amperimétrico creando un campo magnético. Bien, en ese momento, después que va a pasar, como esa corriente va a ser súper alta, vamos a tener un campo magnético fuerte que va a hacer que el émbolo suba aquí por repulsión en este caso y haga la unión acá de este contacto. Cuando hace la unión de este contacto me va a cerrar el circuito para que pueda pasar corriente por la bobina de arranque. Entonces vamos a ver cómo sería. Entonces vamos a colocar nuestra energizar. Ven que cuando energizamos, vean cómo pasa la corriente por la bobina de marcha del compresor. Tenemos una corriente altísima en ese caso porque por muchas razones. Entre la principal es que ese campo magnético que se crea aquí en la bobina de marcha, que es alternativo como vemos acá, no es lo suficientemente poderoso para dar un giro al rotor del compresor. Por eso esta corriente es alta. Bien, pero esa corriente alta que está por aquí la aprovecho para que se forme un campo magnético bien fuerte aquí en la bobina de relé amperimétrico, que aquí vemos el campo magnético y también lo estamos representando acá. Entonces a partir de este momento, ¿qué va a suceder? Va a suceder que el émbolo que está por aquí, véanlo, sube en este caso por efecto de este campo magnético y ya yo tengo este contacto cerrado. Al tener este contacto cerrado me va a permitir, como vemos por acá, el paso de la corriente por la bobina de arranque, como estamos observando acá. Mírenlo aquí, mírenlo, y en este momento se va a crear el campo magnético rotativo en el estator del compresor, como estamos viendo acá, y lo cual me produce o me ayuda para dar ese giro de ese rotor como estamos viendo acá. Bien, pero cuando ya el compresor en este caso ya está girando, entonces la corriente que está alimentando acá al compresor se reduce. Entonces, como vamos a observar, cuando este se reduce, que tenemos aquí, se va a debilitar las corrientes que están pasando por aquí, por todo el compresor, y también se debilita la que pasa por la bobina del relé. Entonces, si se debilita este campo magnético que está por acá, el émbolo cae porque ese campo magnético no es capaz de sostenerlo, entonces cae por gravedad. Veamos ese ejemplo aquí. Entonces, cuando nosotros vamos a observar que en este caso se redujo la corriente, vean que aquí ya tenemos el campo magnético va bastante debilitado. Aquí lo podemos ver y aquí lo podemos ver en la presentación. Entonces no es lo suficiente para sostener el émbolo, el cual cae por gravedad, véalo aquí, y cuando cae abre este contacto y desconecta en ese momento a la corriente que pasa por la bobina de arranque, o sea, desconecta prácticamente a la bobina de arranque del compresor, y por tanto me va a quedar un campo magnético alternativo acá en el estator del compresor, pero lo suficiente para sostener el giro del rotor del mismo. Entonces vean cómo está funcionando de esta forma. Bien, doy gracias por la atención a este video. Recuerden dar su like si les gustó el mismo y siempre tengan presente que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.